Vamos a comenzar. Una lista es una estructura de datos, ¿cierto? Que agrupa diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, podemos tener una lista de strings. Sí, acá la tenemos. Podemos tener una lista de números. Podemos tener una lista de listas. Una lista que internamente contiene listas. Y podemos tener la lista vacía, pues que acá ustedes la tienen. Las listas son inmutables y las listas son recursivas. ¿Qué quiere decir esto? Que una lista tiene dos elementos, el head, que es cualquier cosa, y tenemos el tail, que obligatoriamente es una list, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sea any? Pues puede ser un elemento, puede ser un número, puede ser un booleano, puede ser una cadena de texto, puede ser otra lista, puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces, seguimos por acá. Las listas son homogéneas, es decir que todos los elementos deben ser del mismo tipo, ¿cierto? Entonces básicamente tenemos que la lista tiene un tipo. ¿Qué quiere decir eso? Que únicamente vamos a admitir elementos del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, tenemos una lista de... La lista de strings pues va a ser una lista de strings. La lista de números pues va a ser una lista de enteros. La lista de listas, en este caso va a ser una lista de enteros, y list de nothing pues básicamente es la lista vacía, ¿sí? Bueno, tenemos los operadores de constructores, tenemos nil como la lista vacía, y tenemos el operador de construcción que se llama cons, que básicamente va a ser x cons xs, donde x es un elemento y xs es una lista. Tenemos el dos puntos, que básicamente es construir una nueva lista a partir de colocar un elemento delante de una lista. Esto es básicamente cons x xs. Entonces, miren, acá las podemos construir. ¿Cómo podemos construir esto? Tenemos manzana, cons lulo, cons guayaba y cons lista vacía. La lista siempre debe terminar en lista vacía. Tenemos 1, cons 2, cons 3, cons 4, cons lista vacía. Y vamos a tener lo mismo acá. Tenemos la primera lista, obsérvese, la colocamos entre paréntesis y va a ser 1, cons 0, cons lista vacía. Y así va sucesivamente hasta hacer cons lista vacía. Y la lista vacía pues es estrictamente nil. Entonces, ¿qué pasa? Por convención, los operadores que terminan en dos puntos son asociativos a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer primero las operaciones que están a la derecha, a comparación de lo que hacemos usualmente, que es empezar por los operadores de izquierda. Entonces, por ejemplo, A cons B cons C se interpreta como A entre paréntesis cons B C, ¿sí? Entonces, primero se va a resolver B con C y luego el resultado se va a hacer cons A. Entonces, estos operadores de dos puntos siempre van a empezar por la derecha. Entonces, pues podemos también escribirlos así directamente, pues básicamente lo mismo, o escribir directamente list. Básicamente list es una abreviación de esta operación. Y también miremos este otro ejemplo. Entonces miren este ejemplo, por ejemplo nil cons 4 cons 3 cons 2 con 1 también nos va a representar la lista. Entonces los operadores terminados en dos puntos también son diferentes en cuanto son vistos operadores invocadores de el operando del lado derecho, es decir, el ejemplo de arriba es equivalente a hacer, miren acá punto, ven acá el punto, eso quiere decir que vamos a hacerlo primero por la izquierda, ¿sí? Entonces empezaríamos con nil cons 4 cons 3 cons 2 cons 1. Si colocamos el punto, podemos hacer la operación al revés, ¿sí? Pero bueno, esto no es usual, usualmente lo vamos a hacer así con dos puntos nomás. Bueno, ya esto es bien sabido. Head devuelve el primer elemento de la lista, tail devuelve el resto, que es sin el primer elemento. Y ese empty devuelve true si la lista es vacía o no. Pues eso ya lo hemos visto. Bueno, ¿qué patrones tenemos en la lista? Tenemos básicamente nil como el patrón, constante nil, o sea la lista vacía. Tenemos p, dos puntos ps. Una lista básicamente va a tener el head y va a tener el tail, ¿cierto? Este es head, el head, y este es el tail. Podemos hacer match con eso lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces por ejemplo 1, cons 2, cons xs es el patrón que corresponde a la lista de al menos dos elementos, porque vamos a tener el head, vamos a tener el head del tail
y vamos a tener el tail del tail. O sea, no necesariamente tenemos que escribir siempre tail, hit, podemos también directamente cogerlos así. También tenemos x, dos puntos nil, es el patrón que corresponde a la lista que exactamente tienen un elemento. List x es idéntico, pero bueno, también podemos hacer esto. También podemos combinarlos. List de 2 x cons xs es el patrón que corresponde a las listas que tienen exactamente un elemento, y ese elemento es una lista que comienza exactamente con 2. Eso lo vamos a empezar a ver ahora acá. Entonces, vamos a ver cómo podríamos ordenar listas utilizando directamente estos patrones. Entonces vamos a hacer un ordenamiento, ¿sí? La inserción sort. No vamos a explicar el algoritmo, sino que vamos a mirar cómo se utilizan los patrones acá. La explicación del algoritmo se la darán el próximo semestre en Algoritmos 1. Entonces vamos a ver este algoritmo. Entonces básicamente tenemos, lo primero, tomamos la lista de entrada y hacemos un match. Si tenemos la función de insertar, vamos a insertar un elemento X en una lista ordenada XS, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al insertar el elemento, si la lista XS está ordenada, por ejemplo, vamos a insertar el elemento 4 en la lista 2, 5, 6, ¿dónde debería de ir? Para que quede ordenado. Después del 2, ¿cierto? Debería quedar 2, 4, 5, 6, ¿vale? Ese es el fundamento de esto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ingresar acá y vamos a evaluar la lista. ¿Qué pasa si esa lista es vacía? Retorna la lista con el elemento. Vamos a insertar un elemento en una lista ordenada. La lista vacía se asume como lista ordenada por defecto. Entonces, sencillamente volvemos la lista ordenada. Y miramos el patrón. Miren que ya no estoy utilizando hit ni tail. Sencillamente voy a mirar la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Y. 4 puntos ys. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tomar el hit y voy a tomar el tail. Entonces, básicamente, si x es menor que y, voy a colocarlo de primero. ¿Por qué? Porque debe ir antes de la cabeza. O sea, por ejemplo, si estoy parado aquí, si x es menor que y, 4 es menor que 5, sí. ¿Dónde debería ir el 4? Antes. Entonces, sencillamente coloco x, dos puntos, xs. Lo que estoy diciendo es, colóquemelo de primero. Y en otro caso, ¿qué hago? Coloco el y llamado recursivo ¿con quién? Con x y el resto, ¿sí? Empiezo por acá. Primero comparo con 2. ¿Qué pasa con el 4 y el 2? El 4 es mayor. ¿Dónde ir? Después. Entonces hago el llamado con el resto, con ys, que es 5, 6. ¿Y dónde debería ir ahora? Debería ir antes. Entonces por eso se hace este llamado recursivo que ustedes ven acá. ¿Lo ven? Bueno, este sería el caso de insertar. Y en otro caso, vamos a empezar a enviar los elementos de la lista. Entonces, en caso que tengamos una lista vacía, devolvemos la lista vacía. Y en otro caso, cogemos el patrón, el hit y el tail. Y básicamente envío cada uno de los elementos a la función de insertar. ¿Cómo funciona esto? Imagínense que ustedes tienen la lista 7, 3, 6, 9, 1 y 2. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, ¿qué va a hacer insertion sort? Entonces va a enviar el primer elemento. Entonces vamos a coger el primer elemento de la inserción y vamos a enviarlo con la lista vacía. Inicialmente devolvemos la lista vacía. ¿Esto qué nos devuelve? La lista con 7. Posteriormente, con esto vamos a llamar insertion sort de quién? De 3 con la lista de quién? De 7, que es lo que ya tenemos. ¿Cómo nos queda? Lista de 3, 7. Miren que va ordenando paulatinamente. Luego llamamos insertion sort con 6 de la lista con 3 y 7. ¿Qué nos queda? 3, 6, 7. Miren que a medida que vamos llamando va ordenando. Luego llamamos insertion sort de 9 de list de ¿qué? 3, 7. ¿Cómo nos queda? 3, 6, 7, 9. Posteriormente tenemos insertion sort de quién? De 1 list de quién? 3, 6, 7, 9. ¿Cómo nos queda? 1, 3, 6, 7 y 9. Y finalmente enviamos el último elemento, que sería el 2 con list de 1,
3, 6, 7, 9. ¿Cómo nos queda? 1, 2, 3, 6, 7, 9. Pues terminando allí. ¿Listo? Y hemos obtenido la lista ordenada. Ya hecho eso, así es como funciona. Entonces vamos a implementarlo. Entonces básicamente, ¿qué vamos a tener? Entonces, sí, es un algoritmo de ordenamiento. Igual el próximo semestre van a tener los detalles, pues ya más fuertemente hablando. Ya el profe Mauricio les explicará pues totalmente cómo funciona. Entonces tenemos básicamente la función insertion. Voy a poner, vamos a tener insertion sort.scala. Entonces vamos a hacer esto. Entonces vamos a comenzar con pues los comentarios, algoritmo de insertion sort para ordenar listas. Entonces date, hoy es 10 de octubre de 2023 y básicamente terminamos allí y vamos a tener class insertion sort. Vamos a tener ahora def isort, ¿cierto? Tenemos, entonces básicamente vamos a tener la lista y vamos a tener este elemento, ¿cierto? Ahora debo crear la función de insertar, que ahí me la está pidiendo. Entonces, recuerden, aquí estamos tomando el hit y aquí estamos tomando el tail directamente. Podemos hacerlo así, ¿sí? Evitarnos escribir básicamente eso. E insert pues va a tener x que es un entero y xs que es una lista. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar xs, ¿cierto? Y va a hacer, cuando tengamos una lista, pues va a volver la lista con x. Y en otro caso, vamos a tomar la cabeza y la cola. Pregunto, si la cabeza es básicamente menor que, menor igual, menor da lo mismo, menor que la cabeza, entonces lo colocamos de primero. Y si no, hacemos el llamado recursivo concatenando con la cabeza de la lista, con la idea de ir mirando el siguiente elemento. Es importante aclarar que XS es una lista ordenada, ¿listo? XS es una lista ordenada. Pero yo hago aquí una corrección. Pero yo hago una corrección por acá. Ok, está en Visual. Ok, ahí está. Entonces, vamos a hacer el mash acá adentro. Mash XS, listo, ahí está. Y vamos a correr. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a guardar. Ya los errores deberían de irse. Y por acá me dice mash XS mash, es al revés. Entonces, bueno, ahí está. Vamos a guardar. A ver. Ya cerré aquí. Pero claro. Esto debería de borrar. ¿Esto por qué no se borró? Bueno, entonces acá ya está. Listo. Ahí ya debería de funcionar mejor. A ver, esto es una lista de enteros. Es igual a esto. Esto está bien. Esto está bien. Definir la función interna. Y básicamente aquí está. Claro. Claro, faltó algo muy importante. Entonces aquí va un igual. Y acá básicamente si va el XS match. Ahora sí.
Muy bien. Esto debería ir un poco más adentro. Y esto debería ir un poco más adentro. Aquí debería de cerrar. Esta función interna parece que está cerrada. ¿Dónde cierra este match? ¿Y dónde cerrará la...? A ver, yo miro una cosa. Ah, ya. No, ahí está bien. Bueno, entonces aquí está. Vamos a ver si ya... Y ahora solo me falta cerrar la función. Bueno, entonces ya dio. Vamos a compilar, escala C, asterisco punto escala, que asegurarnos que no haya nada malo. Muy bien. Entonces ahora vamos a crear un nuevo archivo que va a ser básicamente main.escala. Main.escala. Y vamos a crearlo. Entonces básicamente archivo main de insertion sort, Carlos Delgado, hoy es 10 de octubre, object main, y pues vamos a definir el método main. Muy bien, entonces ahora sí, tenemos una lista desordenada 5, 4, 3, 2, 1, 4, imprimimos la lista desordenada y luego vamos a hacer inserción sort, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como ustedes pueden ver acá, escala C, asterisco punto escala, ¿ve? Escala C, asterisco punto escala, ahí compilamos, y luego vamos a ejecutar, escala main. Entonces lo que ustedes pueden ver acá es, pues tenemos la lista desordenada y finalmente tenemos la lista ordenada. Hay algo adicional, es que creo que tengo que desactivarlo. Ahí está. Entonces básicamente cómo trabaja esto, ¿sí? Entonces lo que ustedes deben tener en cuenta es que miren cómo estamos haciendo el match. Me estoy evitando crear una variable que guarde el hit y otra variable que guarde el tail. Miren que hemos reducido la expresividad utilizando el matching, ¿sí? Miren el matching aquí en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque yo sé que una lista siempre tiene dos partes y está compuesta de esa manera. Entonces yo ya aquí estoy creando una variable y, bueno, un valor y que va a contener el hit y un valor ys que va a contener el tail. ¿Lo ven ahí? Entonces la lista que entra es xs, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora ya estoy haciendo esta asignación acá y ¿qué estoy ganando? Evitar tener que definir variables o sencillamente tener que estar escribiendo xs.hit y xs.tail. Y esto va a cobrar mayor utilidad cuando, por ejemplo, queramos coger ya tres elementos. Por ejemplo, podemos hacer y, 2 puntos, 4 puntos z, 4 puntos p, y ya voy a tomar el primero, el segundo y el tercero, y así sucesivamente. Igual podemos hacer un ejemplo de eso. Entonces vamos a crear acá una nueva clase, la vamos a llamar el archivo lo vamos a llamar listas ejemplo.escala. Entonces, ¿qué va a pasar? Listas ejemplo.escala. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces básicamente vamos a tener acá ejemplo de patrones. Entonces Carlos Delgado, 10 de octubre y listo. Entonces acá, ¿qué vamos a tener? Esto básicamente vamos a tomarlo como class lista de ejemplo. Vamos a crear una función patrones. Vamos a sumar una lista, ¿cierto? Una lista de 3 elementos. Entonces tenemos la lst, que es una lista de enteros, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? No voy a hacerlo con llamado recursivo, sino que yo ya sé que tiene 3 enteros. Entonces, básicamente, case a 4 puntos b, 4 puntos c, 4 puntos ys. Y voy a devolver a más b más c. Es obvio que ys, ¿qué va a ser? Debe ser nil, ¿sí?
Si la lista tiene 3 elementos, pues YS va a ser nil, no tiene otra opción. Entonces vamos a observar el funcionamiento de esto. Entonces vamos acá y vamos a invocar un nuevo método de eso. Recuerden que es una lista de 3 elementos. Y vamos a sumarlas. Suma de los 3 primeros elementos. Miren acá, simplemente he hecho la suma. Vamos a compilar. Obvio no va a funcionar. Listo, vamos a compilar. Básicamente hay un problema, veamos. LST match, case A, case B. Creo que quería colocar un else. Bueno, coloquémoslo así. Creo que es lo que me está pidiendo. O sea, eso es un caso cualquiera. Ese es como el else, pues. El default. Ahí ya. Era lo que me estaba alegando. Y voy a ejecutar. Y observen, 60. Sí, he podido sumar sin hacer .hit, .tail.hit y .tail.tail.hit. Me evité eso. ¿Sí? Miren lo sencillo que quedó. ¿Sí? Entonces, miren acá. Solamente de esa manera, pero que yo sé que tiene 3 elementos. Si la lista tiene menos de 3 elementos, va a caer en el otro case. ¿Sí? 0. ¿Sí? Ese es el else. ¿Sí? Por así decir, bueno, y no cae en ninguno, entonces métase ahí y vuelva a 0. ¿Sí? ¿Sí quedó claro cómo saqué los patrones de la lista? Puede ser cualquier variable de la derecha, la YS. Sí, lo que usted quiera. ¿Sí? Obviamente YS debe ser la lista vacía, ¿no? Sí. YS debe ser la lista vacía. Ahora, si la lista tiene 4 elementos, pues YS va a ser una lista de que tiene un elemento. Pero bueno, suponiendo que siempre voy a hacer una suma de lista de 3 elementos, pues siempre voy a tener la posibilidad de hacer eso. Y pues la ganancia es en evitarme pues mucho código, porque ¿qué hubiera tenido que hacer? Hubiera tenido que hacer una variable por el hit. Entonces, por ejemplo, el taller anterior, para extraer los 3 primeros, pues traer el A, el B y el sin, pues básicamente hubieran podido hacer esos 3 en vez de utilizar .tail, .ta. Igual pues el taller es para la otra semana, creo, o para hoy, no sé para cuándo es. Para el viernes, bueno, es para el lunes, no sé qué día es. Pues bueno, pueden usar esto, ¿no? ¿Sí? No sé, para el día que aparezca ahí. Entonces, no, porque pues yo lo que tengo presente es que ya el taller número 3 ya debería de ponérselos en 15 días. Para que el tiempo nos dé, para los 2 talleres que faltan. Ya estamos en la semana 9 ya. O 8. Es la 8. Todo el parcial se lo hizo fue en la 9. Bueno, no sé qué semana estamos. Entonces, ahí está. ¿Tienen preguntas sobre eso? Bueno, entonces vamos entonces vamos acá a lo que nos corresponde. Entonces voy a pausar acá el video. Bueno. Y básicamente tenemos xlen, que es el número de elementos de S, que este pues es un elemento que imperativo. Xlast, que vuelve el último elemento. Xinit, que es una lista con los mismos elementos de XS salvo el último. Pero este no es tan importante. Estos dos sí, para el taller, take y drop. Take toma los n primeros elementos y drop toma no el resto, sino la lista sin los primeros n elementos. Y XSN pues devuelve el enésimo elemento. Estos que voy a señalar aquí no se pueden usar, ¿sí? Estos son imperativos, se mencionan, pero debería de bastarnos con estos, con take y drop. Esos sí son funcionales. Bueno, esto ya lo hemos hecho, creación de nuevas listas, x más s, queda una lista que es la concatenación de la lista xs y s. Reverse, que también lo van a tener que usar en el taller, que devuelve la lista pero con el orden inverso. Y tenemos updated, que es una lista con
los n elementos de xs salvo el enésimo elemento que ahora es x. Esto es un método imperativo también. Tenemos index of, que es parecido al otro método imperativo, y x contains aquí es válido, que básicamente, aunque también es imperativo, pero pues podemos usarlo, que básicamente si una lista contiene un elemento. Este pues pongámoslo allí, que pueden necesitarlo. Bueno, la complejidad de hit es constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues de siempre el primero. En próximo semestre, cuando vean listas enlazadas, que esto es una lista enlazada, se van a dar cuenta que para acceder a un elemento yo tengo que acceder a todos los anteriores, porque yo solo conozco la posición del primer elemento. Para acceder al segundo tengo que haber pasado por el primero. Para acceder al tercero tengo que haber pasado por los dos anteriores. Para acceder al cuarto tuve que haber pasado por todos los anteriores y así. Entonces la complejidad de eso es proporcional al tamaño de la lista. Pero de nuevo, en el curso de algoritmos 1, cuando dan listas enlazadas, esto se va a explicar pues con todo el detalle del caso, ¿sí? Por ahora, lo que les puedo mencionar es que acceder a los elementos de una lista es costoso, ¿sí? Es muy costoso. Porque usted requiere acceder a los anteriores. Pero bueno, eso se lo dejo al profe. ¿Qué pasa con la concatenación? Lo mismo, ¿sí? Tiene que coger cada uno de los elementos y empezarlos a pegar, a concatenar. La complejidad también es n. Reverse también lo es, ¿sí? Porque la lista se va a armar al revés. Básicamente, vamos a coger el primer elemento y lo vamos a colocar al final. Y lo concatenamos con el llamado de la función recursiva. O sea, la función recursiva se hace al revés. En el sentido de que siempre lo pegamos al principio, ahora lo pegamos al final. Y así se hace reverse. Esto tiene complejidad n y esto tiene complejidad n también. Tamaño de la lista. En eso tenemos la complejidad. Son costositos, pero bueno. Hay otra función que se llama aplanar. Esa función, básicamente usted tiene una lista de listas. Y usted lo que quiere devolver es una lista. O sea, usted tiene una lista de listas y aplanar es quitarle las dimensiones adicionales. Por ejemplo, ¿qué es aplanar una matriz? Convertirla en un arreglo. ¿Qué es aplanar una matriz n-dimensional? Volverla un arreglo. Y así sucesivamente. Siempre volverlos un arreglo. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente, en el caso que sea, entonces básicamente la función aplanar, ¿cómo funciona? La función aplanar va a llevar una lista. Y básicamente toma, si es una lista, nos devuelve XS, ¿cierto? Si es una lista vacía. En caso que sea YS, va a ser otro match. En caso que Y sea una lista, ¿qué pasa? Tiene que aplanar YS. En caso de que Y tenga la forma Z, 4.zs, ¿qué significa esto? Si Y tiene la forma Z 4.zs, ¿qué es Y? Es una lista, ¿por qué? Porque tiene un hit y tiene un tail. Me estoy evitando preguntar, ay, vea, ¿Y es una lista? No, sencillamente Y cumple con ese patrón y una vez cogemos que Z, perdón, es el hit y ZS es el resto. ¿Sí lo ven ahí? Me estoy evitando un if y me estoy evitando tener que declarar variables. ¿Sí lo ven ahí? No necesito. Entonces básicamente, ¿qué hago? Llamo a aplanar de Z 4.zs, o sea, envío la lista y mando a aplanar con el resto. Y en otro caso, Y 4 puntos aplanar YS. Este caso else es cuando Y efectivamente es un valor unitario. ¿Sí lo ven ahí? Que recuerden que el case- es el else, cualquier otra cosa. Y podemos hacer esta aplanar y miren lo que nos va a devolver. Entonces podemos hacerlo por acá, el de aplanar, y vamos a tener básicamente lo siguiente, que sería 2 aplanar. Entonces, aplanar. Entonces, ¿qué tenemos? No me gusta. Entonces, aplanar. Entonces vamos a tener, voy a crear de una vez un archivo que va a ser un objeto, aplanar.escala. Entonces, ejemplo de aplanar una lista. Entonces, ok,
Entonces, no es capaz de completarlo. Hoy es 10 de octubre del año 2023. Entonces, object a aplanar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una función que va a ser efectivamente aplanar. Entonces, no gustarme como lo colocan. Entonces, vamos a tener, entonces básicamente, case x, xs, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que hacer un match de x, porque x, ¿qué puede ser? X puede ser una lista vacía, pues básicamente llamo aplanar de xs, si en caso que x sea una lista vacía. En caso que x sea una lista de un elemento más, que sería case que y, 4 puntos, es que aquí ustedes también pueden hacerlo así, o sea, es una manera de hacerlo, x 4 puntos, es una manera de hacerlo, pero bueno, dejémoslo como está en las diapositivas. Entonces, básicamente, pues, ¿qué hago? Pongo y de aplanar ¿quién? ys. Y en otro caso, ¿qué hago? Mando x y hago aplanar de xs. O sea, ¿qué caso estoy evaluando acá? Entonces, este es el caso que la lista sea vacía. Evaluamos. Sí, es efectivamente caso que la lista tenga elementos, caso que el elemento sea una lista vacía, caso que el elemento sea con una lista con un elemento y el caso que el elemento sea un valor. ¿Sí? ¿Listo? Pues no, de hecho, pues esto es como un asistente, yo lo veo así. Y hacemos el main, ¿sí? Que revolucione. Entonces ahí lo tenemos. Tenemos una lista de listas, ¿lo ven? Podemos colocar una lista en todos los niveles que quieran. De hecho, lo puso como quería. Vamos a compilar. Entonces, escala C, asterisco punto escala. ¿Cómo? Ponga el i, pero después, o sea, ponga eso y ponga escala, el nombre del archivo, y ya. Veamos. Ah, porque estamos en Nevin. Sí. Lo que pasa es que en Nevin, vea, pues muchas gracias, ya me está evitando allí. Y básicamente acá nos devolvió lista de 1 a 1. ¿Saben por qué? Porque aquí en este caso yo tengo que concatenar quién con quién. XS con YS. O sea, se me olvidó los tres. O también hubiera podido hacerlo así. Y ya, otro llamado recursivo a quién? A XS. Pues da igual. ¿Listo? Vamos a hacerlo así. Entonces, debería dar 1, 1, 2, 3, 5, 8. En una sola lista. Ya debería estar ya. Entonces, miren. Devolvió la lista de la lista. A ver. Si no, pues metámoslo acá adentro. Puede ser de que me esté haciendo una concatena. Ah, claro. No. Porque es que esto, YS, tendría que hacerle más. Sí, señor. Tendría que hacerle más. Control U. Control U. Listo, aquí está. No es este, sino más. Porque me estaría metiendo una lista como elemento. Ese es el problema. Entonces, vamos a ejecutar. Y pues acá ya debería de salir bien. Lista 1, 1, 2, 3, 5 y 8. Aplanar una lista es de listas convertirla en una lista de una dimensión. Entonces, ustedes que ven ahí, básicamente a mí, bueno, el hecho que, ¿para qué sirve esto? No me interesa, sino el hecho de utilizar los match. Miren, en caso de que sea x 4 puntos xs, x es la cabeza y xs es la cola. Pregunto por x. Vea, x es una lista vacía, entonces sencillamente llame a aplanar de xs, porque podría pasar ese caso. Luego, y 4 puntos ys, ¿qué significa? X es de la forma y 4 puntos ys. ¿Qué significa eso? Es una lista cuya cabeza es y cuyo tail es ys. Y en otro caso, ¿qué habla del otro caso? Pues que x que sea un valor.
valor, ¿sí? Cualquier otro caso, ¿qué es? Pues X no tiene más opción que ser un valor. ¿Lo ven ahí? ¿Listo? Entonces, básicamente allí lo tenemos. Pregunta sobre los patrones. ¿Cómo podemos hacer esos patrones? El hecho de aplanar es, pues aplanar una lista pues no tiene mucha gracia, sino el hecho de utilizar estos patrones. Miren, me he evitado if y me he evitado declaración de valores. Ese KY 4.y se me está ahorrando al menos 3 líneas. Preguntar, vea, si X es una lista, entonces cree una variable que sea la cabeza, Y, y cree otra variable que sea la cola. ¿Sí me siguen allí? Entonces me estoy evitando, miren todo lo que me estoy evitando acá, ¿sí? Y esa es una de las magias de la programación funcional. Evitar escribir de más. Pero les digo que ese curso me gusta porque es la representación viva de la pereza de la programación. Es como hacer cosas con no el menor esfuerzo posible, sino de la forma más inteligente posible. ¿Sí? La pereza es sinónimo de inteligencia, si no sabían. El perezoso siempre buscará la forma de hacerlo lo más rápido posible. Ya sé cómo responder la misma. ¿Sí? Diga que usted, básicamente, que usted trata de hacer las cosas lo más rápido posible. ¿Sí? ¿Estamos allí? Sí. Es que, no, muchachos, trabajar duro no es matarse. Trabajar duro es saber utilizar la energía que uno tiene de una forma inteligente, eficiente. ¿Sí? No usted, o sea, si ustedes ven que una persona tiene que trabajar 10 horas en el trabajo, hay dos posibilidades. O la persona no estima bien su tiempo o está en una situación de overload laboral, que es, pues tiene más carga de la que debería. Es una u otra. Pero usualmente no hagan caso de las personas que dicen, no, es que yo trabajo demasiado. No, hay que ver, hay que examinar la situación. Igual pasa en programación. No, es que yo escribí un código de 10.000 líneas, que es un juego. Versus alguien que dice, no, yo hice el mismo juego en 500 líneas. Si eso es cierto, el de 500 líneas está realmente haciendo las cosas bien. El de 10.000 líneas, aunque lo hace, no lo está haciendo de la mejor manera. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, muchachos, entonces, sí sé qué pasó acá. Entonces, bueno, entonces, muchachos, bueno, vamos a hacer XA. Entonces, vamos acá. Bueno, este es el caso de aplanar. El profe, lo hizo igual que yo. Bueno, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿Nada? Sí. Sí, no, ya eso está más memorizado que... Yo creo que ya...